Muy bien chicos, ya estábamos hablando en el anterior video de los periodos del clasicismo griego. Habíamos hablado del periodo arcaico o del periodo jónico, que es el periodo que más me importa, pero que de alguna manera no puedo dejar de hablar de los periodos anteriores, ¿no? Perdón, de los periodos posteriores a este evento importante. Vamos a hablar ahora del periodo clásico. También se va a conocer como el periodo ático. ¿Correcto? ¿Y por qué se le va a conocer como periodo ático, muchachos? Porque Atenas será de alguna manera la ciudad principal de Grecia. ¿Y por qué? Porque se va a gestar una actividad importante que será la filosofía, ¿no es cierto? También se le llama el siglo de Pericles o también se conoce como el periodo de apogeo de la literatura griega, ¿correcto? Aquí solamente se va a desarrollar un tipo de género, que es el género dramático, ¿correcto? Dentro del género dramático, chicos, vamos a encontrar, ¿correcto?, a representantes que no solamente van a agregar actores a la escena, sino que además van a crear estructuras dramáticas como los diálogos, como los monólogos, y también en su efecto van a crear tres especies literarias: la tragedia, la comedia y el drama como tal. ¿Correcto? Es importante recordar quien inicia, ¿no es cierto? Quien fue el iniciador, de alguna manera, del género dramático, ¿no es cierto?, en el periodo clásico, fue Tespis, ¿correcto? Tespis fue el primer dramaturgo, ¿no es cierto?, que lleva un teatro a diferentes ciudades, pero ese es un teatro itinerante. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Tespis actuaba, primero creaba los guiones, punto número 2, actuaba y también escenificaba, o sea que creaba espacios para que se dé la escenificación. Es más, Tespis, ¿no es cierto?, al teatro que él desarrollaba le agregaba máscaras. ¿Y por qué máscaras, profesor? Porque las máscaras, lo que representaba, chicos, no era otra cosa que, digamos, las emociones o los sentimientos, ¿no?, que solamente un actor debía interpretar en escena, ¿no? Además, porque los sentimientos dentro de una acción dramática pueden ir cambiando. A partir de Tespis y a partir de la invención del teatro, surge el término hipócrita, ¿correcto? ¿Por qué hipócrita? Porque se supone que los actores, ¿no es cierto?, como interpretaban diferentes papeles o se ponían diferentes máscaras, ¿no? Entonces, como interpretaban papeles y representaban con diferentes máscaras, entonces como que de alguna manera creaban una especie de careta, ¿no? Cada careta o cada máscara representaba un sentimiento, una emoción determinada, ¿correcto? Ya con los años se fue perfeccionando el teatro y vamos a encontrar pues a Esquilo con su obra La Orestiada, que habla sobre la muerte de Agamenón, sobre la venganza de Orestes, el hijo de Agamenón, y finalmente vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre el juicio de Orestes, ¿no es cierto?, y cómo éste libra, digamos, de estas culpas determinadas, ¿no?, con la obra La Orestiada. Sófocles es considerado el más trágico de los trágicos porque dice que a la tragedia, le agrega más tragedia, ¿no es cierto?, encontramos a Edipo Rey, ¿no? Edipo que no puede escapar a su destino, ¿no? Según lo que dice, ¿no es cierto?, la tragedia de Edipo Rey, es que él iba a casarse con su madre e iba a matar a su padre. Pero para escaparse de esa acción, ¿no es cierto?, él de alguna manera, ¿no es cierto?, trata de huir a ese destino, pero finalmente, ustedes saben que la literatura griega tiene una cualidad, que es la predestinación, ¿no? El hombre no puede escapar a su destino a pesar de que éste lo quiera manejar de otra manera. Eurípides, que es el que crea o el que introduce la actriz dentro del teatro, ¿no?, con las bacantes, ¿no? Y Aristófanes, que es el autor de comedias con las nubes, ¿correcto? Ahí está. O sea que en el periodo clásico o el periodo ático se va a desarrollar, pues, ¿no es cierto?, chicos, se va a desarrollar, ¿no?, el género dramático, ¿correcto? Y finalmente la etapa de decadencia, que también se le llama la etapa greco-romana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera ya Grecia, ¿no es cierto?, estaba siendo invadida por Roma, ¿no? Acá vamos a ver que Alejandro Magno intenta la unificación de Grecia, intenta la unificación de las diferentes islas, de los diferentes pueblos griegos, pero no va a lograr esa unificación.
Acá solamente se va a desarrollar el género lírico y vamos a encontrar a 3 poetas importantes, ¿no? Calímaco con himnos y epigramas, Apolonio con Argonáutica, que habla de la historia de Jasón y los argonautas, y Teócrito con idilios, ¿no? Estos poemas de amor, de, digamos, un amor exaltado, no a una persona, sino a la naturaleza, a los medios, a los contextos por los cuales surge el amor como tal. Bueno, chicos, dentro de esos periodos, ¿no es cierto? Digamos, se va también desarrollar el género dramático con Menandro y el arbitraje, ¿no? Ahí está. El arbitraje, que no es otra cosa que la decisión que toman los dioses con respecto a los hombres, ¿no? A su destino. Pero dentro de este proceso, lo que remarca la existencia importante o ponderante, ¿no es cierto?, dentro de este clasicismo, va a ser la existencia de Homero, o también llamado Menesígenes, considerado como el padre de la épica occidental, porque hay que recordar que la especie que va a desarrollar en su mayoría, o por la cual se va a dar a conocer Homero dentro del ámbito clásico griego, va a ser por la epopeya, ¿correcto? Ahora, Homero, ¿no es cierto?, o también denominado Menesígenes, tiene un problema con respecto a su lugar de origen, ¿no? Muchos historiadores han tratado de encontrar el origen de Homero, en dónde nació, pero de alguna manera siempre han trastocado la historia de Homero, ¿no? Muchos hablan de que Homero en realidad no existió, sino que fue un conjunto de relatos o de, digamos, epopeyistas griegos que se juntaron y crearon ese seudónimo de Homero para hablar de sus propias obras. Pero, ¿no es cierto?, quien de alguna manera da con certeza el origen de Homero va a ser el historiador Herodoto, ¿no es cierto?, el padre de la historia. Herodoto dice que Homero nace a orillas del río Meles, ¿correcto? Y por eso su nombre es Menesígenes, ¿no? Porque nace a orillas de este río. Pero, profesor, ¿por qué se le llama Homero? Porque a los 21 años él pierde, ¿no es cierto?, la vista. Sufre de una enfermedad la cual hace que su visión se deteriore y pase de ser un tipo que recitaba poemas a un tipo que va a crear sus propias historias y que va a crear además un estilo en cómo narrarlas. Por eso Homero significa, ¿no es cierto?, ciego o el que no ve. ¿Correcto? Eso significa Homero. Y ese apelativo él, digamos, lo adquiere a los 21 años, ¿no? Hay que recordar que la literatura en ese tiempo se desarrollaba de manera oral. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que para Homero recordarse de los personajes y recordarse de la historia que estaba contando, necesitaba utilizar ciertas fórmulas narrativas. Por eso es que, de alguna manera, sus obras tienen características. Primero, concisión. Sus obras son extensas en versos, pero breve en la historia como tal. O sea, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eso es lo que tiene. Ahora, también tiene claridad en lo que dice. ¿Por qué? Porque por lo general sus obras tienen que ver con un evento en común. ¿Correcto? Ahora, también tiene solidez en el relato porque maneja una misma estructura. Además, digamos, maneja la omnisciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en su relato él está contando todo esto, ¿no es cierto? Pero él cuenta esto como si él hubiera participado o como si él hubiera vivido esa etapa de la guerra, ¿no? Y finalmente utiliza epítetos. ¿Por qué? Porque para reconocer los personajes dentro de estas obras, pues le es complicado de alguna manera acordarse de todos, y como los relatos son orales, utiliza ciertos apelativos para, de alguna manera, sus personajes, ¿no? Por ejemplo, a Aquiles le llama el de los pies ligeros, a Héctor le llama el de tremolante casco, a Odiseo el de la astucia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera a cada personaje le pone un epíteto, ¿no? Ahora sí, ¿por qué además queda registrado que Homero sí existió por sus obras o por sus epopeyas, la Ilíada y la Odisea? Se dicen que él escribió estas obras porque guardan una misma estructura. Por ejemplo, tanto la Ilíada y la Odisea desarrollan 24 cantos, chicos. Y como se hace en el periodo arcaico, ¿no es cierto?, utilizan el dialecto jónico, ¿correcto?, de la época.
Además, utilizan el verso hexámetro y ambas son epopeyas, ¿correcto? Mientras que la Ilíada tiene 15.674 versos, la Odisea va a tener 12.110 versos, ¿no? El tema importante de la Ilíada es la cólera de Aquiles, mientras que el tema importante de la Odisea es el retorno de Odiseo a Ítaca, ¿correcto? El día de hoy voy a hablar de la Ilíada, pero de cosas puntuales. Primero, la Ilíada tiene como tema fundamental la cólera de Aquiles, ¿correcto? Es importante recordar que el contexto de la Ilíada está, digamos, en función a la guerra de Troya. Se está contando los 51 últimos días del 9º año de guerra, en el cual las huestes de Aquiles están abandonando la guerra, ya que, ¿no es cierto?, ya que de alguna manera el rey de reyes, ¿no es cierto?, en este caso estamos hablando de alguna manera de Agamenón, ¿no es cierto?, ha raptado a la esclava de Aquiles llamada, ¿no es cierto?, Criseida, ¿no es cierto? Entonces, Aquiles, ¿no?, para afrontar esta situación decide abandonar la guerra. Cuando Aquiles abandona la guerra, ¿no?, el ejército griego empieza a perder la guerra, empiezan a perder porque no encontraban una voluntad, no encontraban una condición inmediata. ¿Cuándo va a retornar Aquiles a la guerra? Cuando se entera que por una condición básica o por una condición, digamos, equívoca, su amigo, un amigo muy íntimo que él tenía llamado Patroclo, utiliza sus armaduras y se va a la guerra, ¿no?, junto con sus soldados que ya se habían retirado, porque pensaban equívocamente que Aquiles había retornado, ¿no?, porque vieron a un tipo vestido como Aquiles. Entonces todos fueron a la guerra, pero cuando de alguna manera, y acá viene la intervención de los dioses, Apolo descubre, ¿no es cierto?, Ares descubre el casco de, digamos, el casco de la armadura de Aquiles, se da cuenta que quien está detrás de esa máscara o de ese casco no es Aquiles, sino su amigo Patroclo. Héctor, que va a ser el troyano, ¿no es cierto?, el príncipe troyano, va a asesinar a Aquiles, va a asesinar a Patroclo, y Aquiles va a entrar en cólera, va a buscar a Héctor y lo va a asesinar, ¿correcto? Por eso es que la obra termina con los funerales de Héctor. Y además hay que recordar que esta guerra representa la batalla del mundo aristocrático, porque va a pelear Agamenón, ¿no es cierto?, el rey de Grecia, versus Príamo, el rey de Troya, ¿no es cierto? Entonces encontramos esa vinculación, ¿no es cierto?, o esa disposición de esta obra tan importante como es la Ilíada. ¿Correcto, chicos? ¿Qué es lo que de alguna manera se compara entre ambas obras? Que ambas obras hablan, la Ilíada, de la guerra de Troya, y la Odisea, lo que va a ocurrir posteriormente de la guerra de Troya, que es el retorno de Odiseo a Ítaca y sus peripecias y de alguna manera sus problemas, ¿no?, para llegar a esta su tierra querida. ¿Correcto? Entonces, chicos, esa ha sido la clase el día de hoy. Espero que sí haya entendido, ya les dejaré la tareita posteriormente, pero por favor, vayan investigando sobre el tema en cuestión y yo los espero en otra edición más del curso de literatura. Nos vemos, muchachos, hasta luego. Y no se preocupen que voy a tomarle fotos a la pizarra y se las voy a mandar al profesor Henry para que él lo tenga bien a repartirles a ustedes. Nos vemos, chicos, un gusto, hasta luego.